llegaba a la monógama. Ese tránsito a la familia monógama fue básicamente porque los hombres empezaron a tener bienes, propiedad privada, y necesitaban heredárselo a alguien. La única forma de saber a quién heredárselo era saber quién era su prole, y la única forma de saber quién era su prole era que su mujer, que su esposa, pues solo tuviera relaciones sexuales con él. Entonces la monogamia empezó como una opresión a esa libertad sexual de las mujeres, porque antes vivían las personas, pues como según esta teoría, en grupos familiares, donde las mujeres sí sabían quiénes eran sus hijos, los hombres no. Entonces pues vivían en grupos y simplemente tenían muchas madres, muchos padres, y tenían una forma de relacionamiento, que igual es lo que pasa todavía, pero se da también como permeado por la religión. Los mormones, por ejemplo, en Estados Unidos hay 38.000 personas que practican la poligamia desde la religión mormona, y en 2013 se aprobó una sentencia en Utah para que esto fuera legal, para que pudieran convivir sin que fuera algo ilegal. No se pueden casar, pues el señor, bueno, es una poligamia. El señor se puede casar con la primera esposa y con las otras esposas hace un compromiso espiritual. Pero bueno, entonces es como una forma de decir que sí, hace mucho se practica esto, y que la monogamia en su origen es violento, porque se hace que las mujeres estén relegadas a una sola pareja y el hombre no. ¿Sí o qué? Y hace que se dé una propietarización de los cuerpos, una exclusividad, un control, unos celos, una posesión que lleva muchas veces, en el peor de los casos, a la muerte de las mujeres. Si alguien va dando preguntas o aportes, pueden levantar la mano, y pues, para que estamos conversando entre todos, pues, y compartamos pues como más información sobre este aspecto. ¿Alguien? ¿Por ahora? No. Tocabas el tema de los aspectos legales. Sí, por ahí. Ven, Valentín. Hola, mi nombre es Joana. Una pregunta. Cuando estás hablando de la monogamia, haces referencia directamente a una cuestión en la que la mujer está digamos, en un determinado rol, el hombre en otro, ¿cierto? Entonces, estamos viendo la monogamia como desde ese aspecto, porque entonces, ¿qué papel juega el hombre que no está, digamos, en esa posición de opresor frente a la mujer, sino que, pues, no sé si hay otro papel, digamos, visto ahí, y simplemente eso es una cuestión social y política y no tiene otras, digamos, matices emocionales, o no hay otras, por ejemplo, también, entonces, ¿qué pasa en la monogamia con respecto a las parejas homosexuales? Esa es mi pregunta. Hay algo, y es que la heterosexualidad también es como, hace parte como de todo este sistema patriarcal, ¿sí o qué? Y no hablo de la heterosexualidad solo cuando hay una pareja, un hombre, de géneros, de diferentes géneros, sino que hay un pensamiento también heterosexual, hay una matriz heterosexual que opera desde los roles. Entonces cuando hay parejas, así sean dos chicas, dos chicos, que empiezan a tener ciertos roles, activa, pasiva, no sé qué, pues esto sigue generando pues como esa violencia. Y con respecto a que no entendí la pregunta del hombre, como que los hombres también sufren violencia en las relaciones.
Pues sí, obvio. O sea, siempre hay como unas excepciones a esas reglas. Si yo estoy hablando también es como como de unas cifras que demuestran que la mayoría de violencias contra las mujeres en las relaciones o los feminicidios se dan en manos de hombres. No quiere decir que hayan unas relaciones abiertas, que solo la practiquen pues obviamente puede ser que solo las chicas sean las que estén en la relación abierta, pero me imagino que también eso está conversado pues dentro de la misma relación. Si alguien tiene preguntas o no. Antes de la pregunta estabas tocando el aspecto de los asuntos legales. Pues la diferencia, las relaciones monógamas tienen muchos protocolos desde lo legal, ya sean acuerdos o un montón de cosas. En las relaciones no monógamas, ¿cómo es ese asunto? ¿Cómo son esos acuerdos que se llegan en ese punto? Pues porque no, digamos que legalmente, o por lo menos desde las legislaciones no hay algo al respecto. Pues yo no sé legalmente qué onda, ¿cierto? Pero sí sé que es algo que debería problematizarse pues, y como poner el debate en la mesa, porque obviamente si tengo una relación de 3 personas y quiero afiliar al EPS, entonces ¿a cuál afilio? ¿O cómo hago quién pasa a ser mi beneficiario o mi beneficiario? ¿Y por qué no las 2 personas y ambas personas tienen esa misma, pues como, sí, esa misma relación conmigo de cónyuge? En el 2014 fue que se casaron Manuel Bermúdez, y la Trieja, fue una unión marital. Yo creo, la verdad no sé legalmente esto cómo se dio, sé que sí fue ante un notario, está pues como notariado toda la unión, pero yo no sé qué implicaciones tienen, no sé si es simplemente desde lo simbólico y lo hicieron como una reivindicación política, o si de verdad sí trae como algunos beneficios legales pues en cuanto a eso. No sé si alguien de acá sepa o tenga más conocimiento al respecto, porque yo la verdad no sé. Ahora cuéntanos de las 5 tesis, pues ya tocamos por encima una, pero cuéntanos de las 5 tesis que están desde lo violento, lo político, los celos, las oposiciones y el amor infinito, que es lo más romántico de las 5. Bueno, primero que lo que dices sobre lo romántico, quiero hacer ahí como un inciso, y pues para mí lo romántico no está mal, lo que está mal es como ese, que también lo leí de Brigitte Vasallo, que es una persona que problematiza mucho sobre estas relaciones, pues como el amor romántico, y hay algo que ella dice que me parece muy sabio, y es que lo romántico no es lo que está mal, lo que está mal es seguir como una serie de estereotipos de relaciones Disney, pues que llega el príncipe azul a rescatarte y vas a depender en un castillo toda la vida encerrada de él. Pero lo romántico en sí, pues como estas acciones cursis no me parece que estén mal, pues como que coincido con ella al respecto. Bueno, ya las tesis, la no monogamia es una apuesta política, que es la segunda tesis, está relacionada, pues es como una respuesta a eso de la monogamia es violenta, y es más como el pensamiento monógamo es violento. Entonces, yo asumo unas relaciones no monógamas, no desde una necesidad, y no quiere decir que esto esté mal, pero pues estoy hablando también desde mi experiencia, no desde una necesidad de estar con muchas personas, porque pues realmente tampoco me interesa, sino desde una necesidad de entender que la otra persona a mí no me pertenece, que nadie es de nadie, y que esa persona tiene la libertad de su cuerpo, de decidir sobre su cuerpo y sobre sus emociones, y de decidir sobre sus deseos, y lo mismo yo. Entonces si yo me paro como a hacer un tipo de acuerdo de exclusividad
con otras personas estoy sintiendo que estoy cohibiendo mi libertad y la libertad de esa otra persona. Entonces por eso lo entiendo como una apuesta política, también como una, sí, pues como decir, no, pues este mandato de la monogamia o esta imposición que me han dejado por tradición, no sé, desde hace mucho tiempo, pues no coincido con esto, porque tengo otro tipo de deseos, otro tipo de sentimientos, de sensaciones que indican todo lo contrario. Y no quiere decir que sea la forma de relacionarse para todo el mundo. Nuevamente digo, estoy hablando como desde mi experiencia. Y obvio, bueno, la tercera tesis es sobre los celos, que son una construcción cultural. Obviamente, siempre, pues cada vez que hablo de esto me preguntan, ¿y los celos? ¿Y no te dan muchos celos? Y no sé qué. Pues hace 6 años que empecé como a plantearme este tipo de relaciones, sentía unas cosas completamente diferentes con respecto a los celos que lo que siento ahora. Y por eso es que me atrevo como a decir que estos son una construcción cultural, porque de alguna otra forma los he construido. Y no quiere decir que no lo sienta, pero es una forma de he generado como estrategias para gestionar esas emociones tan absurdas y tan malucas para que ya no sean tan malucas. Y bueno, digamos que han sido de 3 maneras. La primera es eso que he repetido mucho, y es entender que nadie me pertenece y que no puedo, pues que esa persona puede hacer y es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y sus emociones. La segunda es que este tipo de relaciones ha fortalecido mucho, y esto va a sonar a autoayuda, pero no me importa, mi amor propio, pues es como, sí, tener como seguridad en mí misma y saber que estoy bien, que yo me quiero, que no dependo emocionalmente de otras personas, que obviamente las rupturas, por ejemplo, son duras, o las discusiones son difíciles, o enfrentar a que esa persona con la que estás también siente deseo por otra persona es difícil, pero es darse cuenta que no es nada personal, o sea, no es porque yo ya dejé de gustar, y sí, pues estará bien también, que me lo comuniquen, pero es como entender que yo estoy bien y que nada es personal, que si la otra persona está sintiendo algo por otra persona, pues es que sí, somos muy diferentes, y muchas personas pueden ofrecerle a una cosas muy diferentes y significativas. Y la tercera es que no es una competencia, pues es que yo no estoy compitiendo con nadie por el amor o el cuerpo de nadie. Entonces es como no ponerme en comparación también todo el tiempo con esas otras personas que se están relacionando con las personas que yo me estoy relacionando. Es que sí, pues como que una es una y el resto también tienen sus vueltas interesantes y no. Entonces como yo no estoy compitiendo con nadie, es como sacarse un poco esa concepción biologicista que hay una competencia para aparearse, pues como, sí, no sé, como los pavos reales que abren sus plumajes y quieren como conquistar a la pava, no sé. Y pues es como yo no estoy relacionándome con nadie para aparearme primero, y pues como que pues por muchas cosas, porque no es necesario conservar esta especie, porque ya somos demasiados y no deberíamos existir más. Bueno, ya. La cuarta tesis es que suponerme sano, y esto es como una invitación, pues es que una sí hace muchas películas, hay veces, es una invitación a conversar con esas personas con las que nos estamos relacionando, hacer las preguntas necesarias si nos está incomodando algo, o plantear en algún momento de la relación los acuerdos a los que se van a llegar, a los que son necesarios, pues como sí, tener como esos puntos en común. Entonces el no suponer es básicamente conversar y dialogar con las otras personas. Y hay algo, y era como que yo iba escribiendo esto, iba pensando, esto aplica obviamente también para las relaciones monógamas, pues para todo tipo de relaciones, es que gestionar los celos, conversar, obvio eso debería estar en todas las relaciones, pues como que no solo las personas que estén en relaciones no monógamas
pueden, pues, o deben conversar, pienso que es algo que va a transversal a las relaciones sociales, y no solo sexoafectivas, obvio. Y la quinta tesis es que el amor es infinito, que es la más romántica, es que el amor es infinito. Y pienso, por ejemplo, que yo tengo 2 hermanas y un hermano, somos 4, y siento que a mi mamá no se le acaba, o a mi papá no se le acaba el amor por mi hermano, porque me ama a mí. Pues, es decir, el amor no es como una barrita de 100%, que si se lo das a una persona se va desgastando y se va desgastando. No, siento que puede dársele el 100% siempre a muchas personas. O si no, y otro ejemplo que se me viene también a la cabeza es las amistades. Yo tengo demasiadas amigas y no porque tenga muchas amigas quiere decir que voy a dejar de amar menos a unas que a otras, pues obviamente quiero más a unas que a otras, pero no significa que no pueda tener cada vez más y quererlas de igual forma. Entonces, como y es algo, y el amor es infinito, pero no quiere decir que las relaciones sexoafectivas sean eternas, que es muchas veces lo que se suele pensar de las relaciones no monógamas, y es como, ay, se terminó la relación no monógama, pensé que iba a durar para siempre, porque ¿cuál iba a ser el motivo de ruptura si no se ponen cachos? Es como, no, la única razón para una terminar con una persona no es ponerse cachos o la infidelidad, pues es como un montón de factores, y creo que también es algo que en teoría problematiza el poliamor, y es como no hay un amor eterno, que yo no lo nombraría amor, sino como no hay relaciones eternas, pues nada es para siempre, obviamente, siempre pues siempre va a haber muerte, siempre de esa muerte van a nacer pues como otras formas. Hay preguntas atrás. 2. Hola. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mario y la pregunta es más que todo la siguiente. Soy una persona homosexual, me considero completamente monógamo, ¿cierto? Pero pues me interesa conocer sobre estos temas. Si bien dentro de la homosexualidad la monogamia también se da, yo digo, por ejemplo, en un caso, mirad, hablando con mis compañeros puedo decirles, pues yo aspiro siempre a tener un ejemplo de una relación monógama. Y muchas veces me encuentro con cuestionamientos de la siguiente manera. Mira, estamos en pleno siglo XXI, etapa de la liberación sexual, conocemos parejas poliamorosas, parejas abiertas, personas que no son sexualmente exclusivas. Y ahora que hablábamos de la no monogamia como una apuesta política, mi pregunta sería la siguiente. ¿Se puede tomar la no monogamia como una libertad alcanzada o como una libertad que también puede ser impuesta? Pues nunca me había preguntado eso, pero siento que pueden ser las dos. O sea, puede ser una decisión personal o una decisión que una toma porque hay cierta presión social de que está pasando eso en este momento y ya decidí abrir mi relación y voy dejando un montón de cadáveres emocionales, ¿cierto? Y siento que es lo que está pasando en este momento, que me está viendo como una responsabilidad en cuanto a ese despertar, pues como de la no monogamia, del poliamor. Y a mí me parece algo fuerte porque es como que el capitalismo y el patriarcado siempre se entrometen en todas las apuestas políticas. Entonces, cuando se decide pues como por voluntad y como de una forma consciente, siento que es como pues se hace de una forma más sana, pero cuando se decide porque hay cierta presión social y como porque es una moda, cierto que se está tomando un poco más a la ligera y que quizá no es, ¿no? Pues y es lo que yo he visto pues como en mis círculos, pues como de lo más cercano. Hola,
Me llamo Daniel. Tengo dos preguntas, creo que se relacionan un poco. La primera es, tu primera tesis es una tesis, ¿cierto? Pero digamos, la monogamia es violenta. La pregunta es si crees que hay alguna forma de monogamia que no sea violenta. Y si no, entonces si crees que la poligamia es como el ideal para todos, o si opinas que hay gente para la que funciona y gente para la que no, porque también ocurre, creo yo, y está un poco relacionado con la pregunta anterior, la presión por la búsqueda de la poligamia. Bueno, como lo decía ahorita, no pienso que la monogamia no la veo como el hecho de tener solamente una relación, sino que hay un pensamiento monógamo. Es decir, lo que diría, hay relaciones poliamorosas que simplemente van teniendo muchas relaciones y puedo tener 5 relaciones monógamas igual de violentas, pero yo digo soy no monógama o soy poliamorosa. Entonces pienso que quizá sí puede haber una monogamia no violenta, pero es que para mí se me hace muy confuso, se me hace contradictorio la propietarización del cuerpo y la exclusividad de un cuerpo, y ya para mí eso es violento. Entonces, pues no, yo creo que para mí no hay una monogamia que no sea violenta. Pues obviamente es que no hablo de violencia como solo de golpes y de insultos, sino como que hay una concepción que para mí es, que es contradictoria. Pero pues, es lo que yo estoy diciendo, no quiere decir que ya, pues, y no quiere decir que la poligamia como tal sea no violenta. Yo creo que son las personas que están dentro de las relaciones que hay, que una relación sea o no sea sana. No todas las relaciones no monógamas son sanas, también hay muchas con mucha toxicidad. Bueno, sí, que son muy tóxicas. Buenas noches. Mi nombre es Agnes y te quiero hacer un comentario, pues es una cosa como que se me metió en la cabeza. Yo soy teóloga y hay una cosa que me llama mucho la atención. Dijiste que de pronto la monogamia nace de la necesidad, digamos, política y económica de que un hombre supiese quién lo hereda, ¿cierto? Yo creo que va un poquito más atrás, que de alguna manera la monogamia, si usted se lee, por ejemplo, los textos antiguos y apócrifos de la Biblia, se encuentra que hay formas, digamos, de relaciones abiertas y de poligamia y igual de monogamia. Y la poligamia llega en cierto momento cuando ven que hay una exagerada violencia y se sienten demasiado en desorden en la población. Si usted se lee el Éxodo, por ejemplo, encuentra y el de Deuteronomio, se encuentra que Moisés dice: pare, no más, tienen que elegir una mujer. Y luego, pues lógicamente viene Jesús en el de llamar a tener no una dominación, sino como en defensa de las mujeres, y dicen, por el hecho de que un hombre podía decidir que hoy X o Y mujer no tenía el vestido preciso, me divorcio. Entonces llama a esa monogamia, ¿cierto? Muy variable, ¿cierto? Y es un chip que nosotros tenemos en la cabeza, porque venimos de una tradición de miles de años, de casi 2000 y punta de años, con una formación de religiosa fuerte, marcada, y más en Latinoamérica. Y ahí me nace una preguntita: ¿por qué las llamas relaciones no monogámicas? Porque me interesa, o sea, a mí me suena raro, a mí me parece más la poligamia y me suena mucho más bonito, y me suena el poliamor muy delicioso. El no monogámica me suena doloroso, me suena me estoy negando. Cuéntame, gracias. Pues precisamente es por eso, por la negación, porque quiero negar esa monogamia, porque no quiero esa monogamia, y porque al decir no monogamia, es como que se abre el espectro,
como que ahí caben el poliamor, relaciones, anarquía relacional, relaciones abiertas y todo este espectro de relacionamientos no monógamos. Es por eso, no por nada más. Y gracias por lo de la Biblia. Antes de que vayan a, pues vamos a otras preguntas, yo había apuntado unas, yo trabajo en una agencia de publicidad y antes de venir para acá hice el ejercicio con algunos compañeros de trabajo como que me dieran algunas preguntas desde la relación no. Entonces salieron dos muy interesantes, o bueno, particulares, sobre el tiempo. Básicamente fue el comentario así, si no hay tiempo para una relación, ahora para varias, ¿cierto? Bueno, ¿cómo caben los hijos en las relaciones no monogámicas? Bueno, el amor es infinito, pero el tiempo no. Y yo creo que simplemente es una gestión del tiempo y organizar como un calendario. Sí, no sé, yo creo que eso depende mucho de la... Pues como que eso depende mucho de cada relación y de las relaciones y de cómo, no sé, cómo gestionar tu tiempo y con quién quieras pasar más tiempo, en fin, yo creo que eso es complejo, pero que se puede conversar y que se puede gestionar. No sé, a mí no me parece complejo, la verdad. Y lo de los hijos, no podría responderte esa pregunta, no tengo hijos, no pienso tener hijos y bueno, no sé qué decir al respecto. Pues siento que igual, y fue algo que se lo escuché a Pablo Doyo una vez, que estuvo en un conversatorio, que me hicieron un conversatorio sobre este tema. Y es que alguien le hacía una pregunta por los hijos, como cómo comunicarle esto al hijo, a la hija, no me acuerdo. Y él decía algo que a mí se me quedó, que me pareció muy importante, pues muy interesante, y era sobre la moral. Si para vos esto no era moralmente malo, ¿por qué no comunicárselo y hacérselo saber a tus hijos, a tu familia? Pues como que es algo que aplica como para muchas cuestiones de la vida, que socialmente, digamos, no están bien vistas, pero que si para una está bien y que tiene como los argumentos para defenderlo, por así decirlo, pues estará bien conversarlo con los hijos. Yo pienso que también es como que vemos a los chicos, a los niños y a las niñas como personas que no tienen capacidad de entender ciertos temas, y yo pienso que son personas muy pilas, que son capaces de entenderlo y incluso de normalizar las situaciones y de alivianar ciertas situaciones que pueden ser incómodas muchas veces para las adultas. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Andrés. Más que preguntas, tengo como dos comentarios, uno como en orden de aportar a lo que comentaba él hace un momento, y era la diferencia o ese extremo en que puede llegar las relaciones no monogámicas o las relaciones no poliamorosas. Primero porque cuando uno es o se considera muy open mind, es difícil en primera instancia conseguir a alguien, digamos, que vibre en esa misma sintonía que uno. Cuando uno lo encuentra, tal vez como que se puede acelerar un poco y forzar ciertas situaciones a lo que decía él, y ya tirarse al otro extremo de decir, bueno, entonces como somos una relación abierta, una relación no monogámica, entonces ¿cuál es nuestro siguiente trío? ¿Con quién vamos a estar? ¿O cuál es el próximo 100 pies humano que vamos a hacer? Situaciones parecidas así que pueden forzar, digamos, una tranquilidad o una libertad hacia el otro extremo, y eso obligar a la otra persona a que haga muchas cosas precisamente por nuestra propia demanda. Entonces yo creo que hay que ser muy cautelosos a la hora de llegar ahí y de saber exactamente, porque es un tema más como de conexiones que simplemente como de satisfacción de fetiches, creería yo.
Y lo segundo, de lo que hablabas hace un rato y que está en una de tus tesis, que es acerca de los celos, porque hoy en la tarde estaba hablando con alguien acerca de los celos que me decía como, oye, venga, pero es que no es muy contradictorio decir que en una relación poliamorosa o una relación abierta hay celos. No se supone que son mente abierta. Y yo pensaba en eso y yo decía, sí, pero ¿qué son los celos? Los celos en primera instancia son inseguridades de nosotros mismos, que va a sonar también muy coelístico, y simplemente pensar a la otra persona con alguien más nos va a hacer sacar de por dentro nuestros miedos, a lo que más le tememos y a lo que nos ha inculcado también la sociedad y los estereotipos, por ejemplo, de algo tan sencillo como la pornografía. Pensar en que mi pareja o que la persona con que esté compartiendo está con alguien, no sé, que dure 20 minutos más que yo, o que tenga la verga 2 centímetros más larga que yo. Como hombre me va a hacer ciertas inseguridades, lo mismo que como pues a una mujer también le puede generar ciertas inseguridades que la otra pareja lo haga, pero creo que se trata precisamente de cómo manejarlo y de cómo administrar esas emociones, porque celos en relaciones monogámicas o en relaciones no monogámicas se pueden sentir y es lo más seguro que suceda, solo que en las monogámicas digamos que se da permiso a sentirlas. Es como que, sí, yo fallé y perdón por mirar a otra o perdón por tal cosa, y es como acolitar ese tipo de sensaciones. En cambio, pues consideraría yo que cualquier persona está en este caso expuesta a sentir celos y lo va a hacer independientemente del tipo de relación que tenga, y se trata simplemente como de manejar eso y de saberse entender y expresar. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Lo que yo quería hacer es como una especie de comentario, pregunta, no sé a dónde va a terminar llegando, pero con relación a lo que decía el compañero aquí atrás, cuando yo pienso en una relación monogámica o no monogámica, más allá de pensar de si estoy con una, con dos o con tres personas, yo creo que va muy ligado por lo que tú decías al inicio, y es más como la forma en la cual se estructura la relación y en la cual me pienso con el otro, si lo pienso como posesión, si no lo pienso como posesión, y todo esto, pero me quedaba la duda de, bueno, verdaderamente el tener una relación no monogámica invita a que estemos pensando en formar un 100 pies humano, como mencionaba aquí el compañero. O sea, yo creo que cuando yo pienso en una relación no monogámica, poliamorosa, pienso necesariamente como en haber logrado de construir mi relación con el amor y mi relación con el otro, y creo que es un asunto que no atraviesa solamente la individualidad, no es un asunto que juega con que yo haya logrado un nivel y que la otra persona esté por allá muy abajo. Yo creo que es en la medida en que yo me empiezo a relacionar con otras personas que los dos logramos construir una relación no monogámica, pero bajo una lógica estructural. No sé si es bajo esa vía que tú lo planteas, porque yo no sé si es fácil decir que si una vez soy no monogámico, mis próximas relaciones van a seguir estructurándose de esa forma, porque puedo encontrar una persona en el camino que verdaderamente me raye tanto el coco que vuelva a replicar condiciones primarias. No sé, es una duda que me quedaba como... Pues, mira, lo que yo pienso de las relaciones es que hay tantas posibilidades de tener una relación como personas, y si una va cambiando ya de por sí todo el tiempo, ahora ir cambiando con otra persona, pues como que eso se va modificando, y es que las relaciones se viven muy diferente. Entonces por eso también me parece, por eso también lo nombro desde no monogamia, porque eso había que sean un montón de posibilidades de vivir las relaciones no monógamas. Y claro, pues una puede salir de una relación no monógama y decidir ya ser monógama luego, porque me rayé demasiado con este tipo de relaciones, o porque encontré esa otra persona con la que quiero tener este tipo de relación ya pues como más exclusiva, quizá de una forma diferente, porque obviamente he pasado por un tipo de relacionamiento en el que he construido tanto cuestiones de género como de celos, como de posición, un montón de
situaciones que quizá van a hacer que esa relación, esa próxima relación que quiero plantearme monógama no sea igual que la relación que tuve monógama a los 15 años, que era como enfermiza también. Entonces yo pienso que eso, sí, pues eso será dependiendo de cada relación que se viva. Muy buenas noches. Hola a todos. Bueno, muchas gracias. Yo estuve reflexionando mucho en la no monogamia y siento en mi cuerpo que el amor es infinito, pero he tenido mucho susto de la parte sexual de la no monogamia porque siento que el sexo en mi cabeza lo conecto a la posesión. Y sí, me encantaría entender más de dónde, por qué esa idea, como obviamente tú no me puedes responder de por qué yo tengo esa idea, pero siento que es una idea que cuando la gente en las relaciones monógamas, sales de las relaciones monógamas y tiene sexo con otra gente, también es una cuestión de como querer poseer el otro por ese momento. Entonces, no sé, culturalmente, ¿de dónde sale la sensación que el sexo y la posesión son conectados? Aló, buenas noches. Mi nombre es Jorge Humberto Sánchez García. Me alegra y felicitaciones acá por la conferencia que se siga haciendo y que no solamente con ellos, sino variados. Acá todos estamos presentes. Dios los bendiga a todos. Y felicitaciones. Bueno, mi pregunta no. Yo voy a hacer un tipo de pregunta y a la respuesta. Bueno, lo siguiente es, así me equivoqué, no voy a hacer rías en todo lo que quiera, pero yo tengo mi personalidad. Oiga, bueno, buenas noches, yo soy Jorge Humberto Sánchez García, soy casado, tengo una bella hija, gracias a Dios también a ella una bella nieta. Igual respecto a lo que decía la niña ahorita, pues que porque esté muy niña, no, hay que enseñarles también desde niños, desde pequeños, qué es esto, qué es lo otro. Las cosas sexuales hay que mostrárselas y darle a conocer a ellas que se deje, es decir, que se hagan respetar ese templo de Dios que les dio tan hermoso a todas las mujeres. Bendiciones. Y fuera de eso, pues como fuera poco, la monogamia y la poligamia, yo lo entendería por lo siguiente, que quizás viene a ser, se trata de si hay violencia y no violencia. Eso va en la mente de cada persona o de las personas. Hombre, que estoy demasiado seguro porque está muy bonito, mira cómo te van a arreglar hoy, llega la muchacha y la novia, la señora, le quitan la ropa a uno y es posible lo del mistake mismo, para que no salga con la otra. Y eso no debe ser así, pues todos tenemos un mundo diferente y todos tenemos una forma de pensar diferente e igual, pues yo diría, por eso no debe haber problemas, porque cuando la persona se excede los celos, ahí es donde viene la mortalidad, como decía ahorita la señorita ya, y la violencia. Cuando estamos es para vivir la vida, porque esta vida es un momento nomás de un segundo en nuestra vida. Si la alegría la tenemos todos, ay, qué pena, pero es que vos sos muy alegre, pero qué pena, pero es que Dios me hizo así, yo tengo la culpa. Dios me lo bendiga, no más. Espero pues que no se vayan a enojar por nada, por eso. Estamos tratándonos todos aquí con buen cariño. Eso me alegra que todos participen. Perdón, gracias. No sé, me pone a pensar mucho. Siento que quizá esté relacionado con que el cuerpo es como algo tangible, pues, como que es lo que podemos ver. Y es a lo que relacionamos con la pertenencia. Entonces, si alguien más está con el cuerpo de esa otra persona, es como si ya no perteneciera a mí ese cuerpo.
pero lo que pienso al respecto es que muchas de las personas plantean como esto, pero al revés, que les da igual que sus parejas tengan relaciones sexuales, pero que no se involucren afectivamente o emocionalmente con esa persona. Y es ahí donde me genera como la confusión. Yo no sé si es algo cultural o yo creo que también eso depende mucho de cada persona y de lo que para una signifique las relaciones y la otra, pues el estar con otras. Pero no sé, complejo. Aún hay muchas preguntas, pero hago un pequeño espacio para que vayan pensando en algo que es una dinámica de las guamas y son los guamazos. Los guamazos es simplemente una expresión, bueno, simplemente no, es una expresión a hechos machistas y relacionados con la violencia hacia la mujer que se estén presentando en la actualidad. Un ejemplo, mi guamazo va para Miguel Uribe, que quiere llegar a la alcaldía de Bogotá. Cuando fue secretario de gobierno dijo que lo que le sucedió a Rosa Elvira Celin fue por culpa de ella, y actualmente quiere llegar a la alcaldía de Bogotá. Entonces, como ese ejemplo para que vayan pensando, y ahorita hagamos la ronda de guamazos. Espero participen bastante. Aló, buenas noches, mi nombre es Juan Camilo. Tengo dos preguntas. Una, ahorita que mencionaste la anarquía relacional, mi pregunta es, en otros tipos de poliamor como una jerárquica o con derecho a veto, ¿crees que también se da pues como la sensación de posesión del otro? Porque yo de alguna manera le estoy diciendo, puedes o no puedes estar con esta o con esta otra persona. Y la otra pregunta es relacionada con lo que hablaban ahorita. Uno, pues, digamos, muchas veces le dicen, a usted se le van a acabar las ganas del poliamor el día que se enamore de verdad. Y ustedes ahorita mencionaban, por ejemplo, es que será que llega una persona que te raya tanto que ya no quieres tener poliamor. Entonces, mi pregunta en ese sentido es, ¿será que el poliamor va asociado también como a la cantidad de amor que uno tiene por alguien? Con respecto a lo del veto del poliamor, sí, ajá. Sí, yo precisamente como que nunca me he nombrado desde ahí, desde el poliamor, por eso, porque siento que es como otra forma dogmática de llevar las relaciones. Entonces, pues como a mí no me funciona. No quiere decir que esté bien, que esté mal, pero sí es porque yo precisamente lo veo así. Pienso que es otra forma de control de las relaciones, como, ay, vos te puedes meter con alguien más, pero no puedes salir más de una vez con él. Y con lo de la, ¿cómo es? O sea, es la misma respuesta que ya he dado dos veces, y es que yo siento que las relaciones y que las personas tienen como su propia forma de amar. Yo no pienso que vaya a haber sí, es que eso me suena hasta feo, pues como una persona que llegue y que me raye tanto que yo quiera poseerla y ser exclusiva. O sea, no, para mí eso no está dentro de lo que yo pienso de las relaciones. Claro, puede pasarle a cualquier persona así, seguramente. Hola, mira, hay cierto aspecto que me molesta, y es el hecho como de enfocarnos solamente en la violencia que tú llamas heteropatriarcal, como si las mujeres estuviéramos también exentas de violencia, y como si dentro de las tragedias griegas o de los mitos bíblicos no hubiesen también fenómenos en donde las mujeres como Medea o como Salomé hayan instigado tremendas formas de violencia, inclusive impensables para cualquiera de nosotros hoy en día. Lo otro que me preocupa es cuando hablas de la monogamia es violencia, y hasta qué punto el poliamor y el hecho de que lo llamemos amor no ha servido hoy en día para justificar una promiscuidad sin sentido, que lo he visto con muchos fenómenos de compañeros alrededor mío,
y que lo hemos intentado y que lo hemos planteado, y en últimas terminamos con un montón de desórdenes emocionales, confundiendo precisamente ese amor con una sexualidad desenfrenada. Terminamos con enfermedades sexuales, el índice del SIDA en Medellín está aumentando cada vez más, y nos sentimos de cierta manera culpables por ser heterosexuales, culpables por amar a una sola persona, y tu pareja te dice es que no me puedes amar a mí, y tú emprendes como una búsqueda absurda o como una competencia de quién se acuesta con más gente, de quién es más open mind, como decía el compañero, y en últimas terminamos igual de vacíos que antes. Y tú hablas del diálogo y de que obviamente podemos llegar al diálogo, pero el espíritu humano y nuestra razón es un abismo tan oscuro e insondable, y nuestras pasiones incluso son tan desconocidas hasta para los que más creemos que nos conocemos, que realmente uno decir cómo va a reaccionar frente a ciertas situaciones o no, por más que se lo plantee, por más que diga voy a seguir el reto del poliamor o de esas nuevas formas que estamos encontrando de relacionarnos, hasta qué punto no ha sido nocivo también. Yo puedo entender lo que tú llamas de entender al otro como una posesión, que realmente se me parece una cosa terrible, una cosa supremamente dañina, pero entonces hasta qué punto nos estamos haciendo también daño con esto que llamamos libertad, y que termina siendo un libertinaje que también nos está destruyendo emocionalmente, por lo menos pues a nuestra generación, porque ya no queremos relacionarnos como nuestros abuelos. Entonces ahora estamos en una búsqueda sin sentido, que en último se está resumiendo un montón de sexo y de todos con todos, y todos somos bisexuales y todos queremos probar todo, y entonces ¿dónde está la parte del amor cuando hablamos de poliamor? Pues igual yo no le veo absolutamente nada de malo a la promiscuidad y a tener sexo por tener sexo, porque pues si alguien quiere tener sexo por tener sexo, pues que tenga sexo por tener sexo, y cada quien es libre de tener su cuerpo y de decidir con quién relacionarse sexualmente. Me silenciaron. Y pues sí, o sea, igual es lo que piensas. Yo creo que yo ya he dado mi opinión al respecto. Si hay lo que decía ahorita, el poliamor se está viendo como una moda y quizá está dejando muchos cadáveres en su camino, pero creo que es el proceso, y si quieren intentar otras formas de relacionarse, pues que lo intenten, ya cada quien gestionará sus emociones. ¿Qué? Yo creo que eso, cada quien es responsable de su cuerpo, y si no está siendo responsable con sus otras parejas, pues eso, pues no sé, cada quien, así esté en una relación monógama, se contagian enfermedades de transmisión sexual todo el tiempo, porque hay un gran índice de infidelidad pues, sexual, y yo creo que eso es es cuidado de sí misma y cuidado de la otra, y decisión. Y es que también es la decisión de no me importa tener una enfermedad de transmisión sexual, y yo veré si tengo o no relaciones sexuales con protección o no, porque eso también es una decisión, y pienso que dentro de la libertad que una tiene sobre su propio cuerpo también está esa libertad. Obviamente pienso que es necesario el consentimiento de las otras personas, y si yo decido tener relaciones sexuales con una persona sin protección, estoy asumiendo que no me importa o puedo gestionar luego una enfermedad de transmisión sexual. Yo no creo que eso esté directamente relacionado con las relaciones no monógamas. Por eso también me choca tanto la palabra poliamor, porque es que yo no siento que haya amor dentro de esas relaciones, pues me parece absurdo también nombrarlo desde ahí, porque muchas veces es eso que tú dices, es simplemente sexo con muchas personas, y ya. Bueno, hola, mi nombre es Jenis, y al escucharte ahorita comenzabas a conversar de las relaciones no monógamas como relaciones que son una postura política. Hablamos de la deconstrucción.
yo sí quería preguntarte cómo fue ese proceso, porque siento que eso es lo más duro cuando uno se cuestiona este tipo de relacionamiento. Tú tienes el impulso, tienes las ganas, pero dices, pues pucha, ¿cómo me quito todo eso que llevo encima? Lo que te enseñaron en casa, lo que vives en tu relación cotidiana. Entonces, ¿cómo te construiste y cómo te fue ese proceso de volver a construirte? O sea, desde qué idea, desde cómo. Pues mira, yo en este proceso de construcción fue muy importante el haber hecho una tesis, pues de haber hecho el trabajo de pregrado. ¿Qué? Sí. No, pues fue lo que me decía. El feminismo como tal, leer sobre esto mucho, leí mucho sobre esto, porque obviamente las experiencias de otras personas te dan pistas para seguir como un camino y obviamente tomar lo que te sirve y lo que no. El tiempo es fundamental y ciertas autoras me parecen como fundamentales. Coral Herrera, por ejemplo, y Brigitte Vasallo me parecen que han teorizado y han escrito y han hablado y han dado talleres y han hecho un montón de cosas para deconstruir el amor romántico y las relaciones monógamas y cada vez que tengo como, como dudas o me estoy sintiendo angustiada, pues leo sobre esto y reafirmo lo que estoy pensando y no sobre esto en sí, sino también no sé, la teoría feminista, la teoría transfeminista para mí ha sido fundamental para poder deconstruirme desde el género, desde la sexualidad, desde la heterosexualidad, porque si no estaría acá. Bueno, yo simplemente quiero hacer un comentario para agregar algo en relación a lo que dijo ella. Actualmente yo soy monógamo, pero siempre he tenido esta curiosidad sobre relaciones no monógamas. Y cuando hablo esto con mi pareja yo le digo, el hecho de que tengamos una relación no monógama no implica que yo me vuelva promiscuo, pero es una responsabilidad. O sea, yo gestiono mi parte emocional, yo gestiono mi parte sexual y no es que yo diga, bueno, soy no monógamo y ahora sí estoy disponible para todas las personas de Medellín. No, simplemente es un pensamiento. Estoy diciendo que no quiero seguir esa misma estructura y no quiero que tú sufras y que yo sufra tratando de seguir una estructura. Entonces, en lo que dice a la chica, yo creo que es algo, como tú dices, muy personal. El promiscuo es promiscuo, si es monógamo, si es pológamo, si es lo que sea, sigue siendo promiscuo. Y el que es responsable, es consciente de su sexualidad, lo hace por sí mismo. Entonces, creo que es una cuestión más bien personal, no es tanto de monógamo o monógamo. Buenas. Hola. Bueno, desde una perspectiva un poquito más interdisciplinaria, digamos, una de las cosas que me ayuda más a mí para pues, acoplarme a toda esta manera de pensar es, digamos, la antropología o la sociología comparativa. ¿Cómo ven otras culturas, cómo ven otras cosas, otros lugares del mundo? Esto, por ejemplo, de cómo se ponen como son los no monógamos. Entonces mi pregunta es, si tienes algunos ejemplos o algunas ideas, no sé, lo que hayas visto, yo sé que no es específicamente tu campo de investigación, pero uno se entera de cosas, ¿cierto? De cómo nos puede ayudar de pronto a entender que esto no es algo innato nuestro como humanos, sino es algo cultural. Entonces, de construir eso también, yo creo que nos ayuda mucho. Buenos ejemplos por eso. Pues cuando yo empecé como a investigar sobre el tema, encontré como muchos colectivos poliamorosos, porque empecé a investigar el tema desde el poliamor, que era lo que conocía después que fui leyendo, bueno, encontré muchos colectivos poliamorosos en México y empecé como a mirar qué era lo que pasaba en México con esta situación y eso también le da como una luz de ver como, hey, es posible, pues como no es algo tan descabellado lo que estoy pensando, quizá pues como no es algo importante.
Y bueno, eso fue como un ejemplo importante. En España también, como que hay mucho movimiento desde el feminismo. Bueno, lo que encontré en México es que no era como desde una postura feminista, que para mí era importante. Entonces en España encuentro que sí hay como todo un movimiento, y estas dos autoras de las que les hablé son españolas, y empezar a ver algo como más teórico, no tanto como ejemplos prácticos, sino como desde más teóricos, fueron como referentes importantes. Yo en sí no tengo un referente como este fue la relación que hizo que yo tomara la decisión. Pues no, la verdad no conozco en este momento como una forma que yo diga, wow. De pronto me pareció muy interesante, no sé si se han visto la serie Sense8, la mamá y los papás de, no sé, Mónica creo que se llama. Bueno, a mí me pareció muy interesante que dentro de este tipo de series, pues como taquilleras de Netflix, se pusiera sobre, sí, hubiese una representación de un tipo de relación no monógama, y que aparentemente, pues por lo poco que mostraron de esta familia, era chévere, se vivía como de una manera tranquila, pues no sabían ni siquiera cuál era el padre, era interesante verlo. Pues, por ejemplo, estaba leyendo sobre se llama La Tribu Udabi, y me pareció muy interesante porque tienen hay una poliandría. Entonces hay un festival que se hace, y es que los hombres desfilan para que las mujeres lo escojan, mujeres casadas y solteras, y pueden escoger como a sus esposos, y es porque es una comunidad en África, son islámicos, que las mujeres son las que son polígamas, o sea, hay una poliandría, y a mí eso me parece ese tipo de relaciones interesantes, porque normalmente lo que uno suele ver es poligamia, como que el hombre es el jefe, pues el jefe, su harem. Yo, pues, siendo muy sincero, apenas me puedo familiarizar con los conceptos. Creo que he venido pensando mucho sobre el tema del sentir, creo que se ha mencionado poco. Yo estaba discutiendo alguna vez con una persona que me decía, bueno, cómo entendía yo el tema de la poligamia. No supe muy bien qué responder en ese momento, pero yo creo que ahora también es como empezar a sentir y dejar fluir lo que uno siente, y eso puede implicar un montón de cosas. Puede implicar que uno tenga sexo con muchas personas, puede implicar que uno se bese con muchas personas. Lo estoy viendo más como a modo de comentario, pero creo que ese concepto del comentario que tenía una persona, no la alcancé a ver ahorita, de que pues finalmente llegar al extremo, que fue otro término que mencionaron por allí, desde hablar como no, es que yo tengo, ¿cómo se puede tener la posibilidad, cómo se puede llegar hasta un punto de tener sexo con muchas personas, desde ahí donde uno está cuidando al otro. Yo creo que uno cae también desde el mismo discurso machista, que es como entender que los hombres lo pueden hacer. Entonces las mujeres también, cuando se están pensando o repensando un poco esa parte del sexo, se puede abrir, no se puede abrir pues como a otros términos. Yo lo que quería decir es que, pues yo no sé si realmente eso es poligamia, pero el tema de sentir y dejar fluir los sentimientos, yo creo que puede llegar a también entenderse como un tema no monógamo, ¿cierto? Que es como, o sea, uno tiene que quedarse en un lugar, también entendiendo una frase que a mí me ha rodeado mucho, que es como, o sea, amar a las personas no significa que tienen que estar con uno. Esas personas que uno ama no tienen que estar al lado de uno todo el tiempo. Entonces, simplemente quería resaltar un poco el tema de los sentires, que es algo pues como que la gente todavía yo no sé si se ha dado como la conversación sobre eso,
Entonces, cuando uno es monógamo, empieza a creer que entonces el sentir tiene que estar concentrado y respetar una posición. Yo creo que el sentir puede llegar desde muchas otras formas y puede llegar a otras personas. Eso no quiere decir que uno esté irrespetando, ahí también está un poco el tema del diálogo, ¿cierto? Y otra cosa que quería resaltar, que uno muchas veces puede caer como en el discurso de muy liberal, de decir pues como yo soy una persona súper abierta y puedo tener pues como mis propias decisiones, uno se puede caer ahí en el tema del cuidado del otro. Uno también tiene que entender que hay que cuidar al otro, y eso no significa cuidar como nos han enseñado durante toda la vida, que es poner el plato en la mesa a otra persona. Eso no es así. Cuidar al otro también implica pues como entender la situación por la que están pasando las otras personas, ¿cierto? Entonces quería resaltar el tema del cuidado. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que ustedes decían de que la presión que ejerce la poligamia, pues es la misma presión que ejerce la monogamia, porque digamos cuando tú llevas una relación, digamos, no sé, nuestros papás, y esto, toda la culpa la tiene la infidelidad, porque en mi caso lo que yo pues he concretado es que la infidelidad es antinatural. ¿Por qué? Porque niega deseos naturales. O sea, el hecho de que tú por arte de magia encuentres una persona y te enamores y ya quieras pasar el resto de tu vida con esa persona y no tengas ojos para nadie más ni puedas sentir con alguien más, es antinatural. O sea, estás negándote todos tus sentidos, tus emociones. Y lo mismo pasa, o sea, la presión que ejerce la monogamia es esa, que ya llega un punto en que tú quieres explorar otras cosas y tu pareja está cerrada de eso, no sabes cómo expresarlo, cómo comunicarlo, y que te queda a ti, pues estás en una encrucijada de que no sé si hacerlo, no sé si, pues aparentemente no nos queda fácil ponerle los cachos a alguien, pero pues si se habla de cuidado es como comunicarle eso, de que está bien, o sea, no es como que ya no sienta deseo ni no te quiera, sino quiero intentar algo con otra persona y está normal. Entonces yo hago como esa invitación en que deconstruyamos como el concepto de infidelidad y ya se trate más como de lealtad, que la lealtad ya incorpora ese cuidado, ya la comunicación, como yo te estoy comunicando algo y estamos negociando para llegar a un acuerdo que nos incluya a los dos y no solo a mi opinión, y ya no sea como tan violento de ya llegar a herirnos y pues todo eso que causan las traiciones. Buenas noches. Sobre la tesis de la monogamia violenta, quería saber tu opinión sobre las relaciones que son monogámicas en el plano afectivo, pero son abiertas en el plano sexual. Por ejemplo, una práctica muy reciente que son los swingers, que la mayoría son personas casadas que se reservan lo afectivo para ellos, pero tienen lo que dice por aquí, el sexo sin sentido y esas cosas. Y yo me quería preguntar si ese sexo sin sentido o sexo sin amor era necesariamente algo negativo, si es necesario amar para poder tener una relación sexual con alguien. Pues nuevamente, eso depende de cada persona. Y con respecto a la exclusividad emocional y la libertad sexual, pues es que ¿por qué debo limitar a otra pareja, pues a otra pareja no, a la pareja, a la persona con la que estoy, de sentir no solo placer físico, sino un deseo, o sea, emociones? A mí, pues para mí,
conmigo eso no va, pero pues obviamente le funciona a otras personas y estará bien, pero para mí eso no tiene sentido, pues porque también veo un poco ligado, no tanto lo emocional, pero no, el sexo casual me parece complejo en mí, entonces pues no me parece como tan fácil. Unas últimas dos preguntas para que pasemos a los guamazos. Si nadie tiene guamazos, pues hacemos más preguntas, pero pues, son un montón. ¿Dónde está? Ah, ya. Hola, buenas noches. No sé, yo quisiera, pues, o lo que entiendo un poco de lo que está diciendo Valen y de lo que se está proponiendo, es algo que yo vengo trabajando por otro lado. Yo soy filósofo y yo siento que me parece muy interesante que en la no monogamia que se propone acá convergen la negación o la disrupción de unos discursos hegemónicos que están reinando y que nos han reinado por mucho tiempo. Y yo creo que ahí es donde está lo interesante y por eso se problematiza tanto el tema y se nos hace tan complejos. Y es que en las relaciones de parejas monogámicas está consolidado, ¿cierto? O se da por sentado discursos hegemónicos del cuerpo, del amor, de la propiedad, de la moral, del erotismo, o sea, un montón de discursos que solo nos han enseñado y nos han dicho que es correcta una única manera. Entonces la no monogamia es quitar todo eso y me gusta incluso la respuesta de que es no monogamia, no poligamia, porque es que poligamia es otro discurso hegemónico que podría llegar a ser el más importante. Como hoy es la monogamia, en el futuro podría ser la poligamia. Entonces creo que eso, pensar así, pensar en que esto más bien es la negación de la hegemonía, la negación de lo dado, ¿cierto? De lo que nos han dicho que es lo correcto, lo normal, lo obligatorio en ciertos casos, nos lleva a esa pregunta y a que esos temas como un poco más psicológicos queden de lado, pues como, ay, es que de pronto yo mañana me voy a rayar con una persona y iba a querer tener una relación monogámica, no. Quién sabe mi estado del amor o mi manera del amor mañana cuál sea y que tienda a cierta exclusividad, pero en otras dinámicas y en otras maneras distintas a las establecidas en la monogamia. Siento que es más como por ahí y que eso puede dar un poco de luz como a muchos interrogantes, porque no es simplemente como esa idea entonces del libertinaje y de la libertad sexual y de la pansexualidad, sino más bien de esas otras maneras que no han sido legitimadas socialmente y que se nos han prohibido. Entonces me parece muy interesante, no era pues tanto una pregunta, no sé si de pronto pues sea así lo que más o menos como hacia donde lo lleva, si es más a que esa no monogamia lo que hace es derrumbar un montón de discursos hegemónicos que nos han impuesto. Muchos, o sea, que están traslapados y sobrepuestos, que tanto que nos confunden, o sea, tanto que nos aturden y nos llevan a no entender el fenómeno y la idea de no monogamia y a que haya temor, a que haya como un montón de cosas sobre las que vuelve el discurso hegemónico a hacernos como unas preguntas y a ponernos trabas. Sí, pues es básicamente eso, como la negación a esto impuesto y a ese mandato. Oh. Hola. Espera, es que hay muchas preguntas, entonces primero yo voy a preguntar, ¿alguien tiene guamazos? ¿Hay guamazos? Entonces los metemos en ese montón de preguntas y pues digamos que como no hay tantos guamazos, nos vamos mejor para las preguntas porque creo que es mejor intentar resolver todas las dudas posibles y cosas que ni Valentina pueda responder. Pero ya como para que nos vayamos derecho, simplemente un paréntesis con invitación.
Para que sigamos con las preguntas, es el próximo miércoles 27 de marzo a las 5:30 de la tarde, es el otro encuentro de las Guamas en la Casa de la Música que queda ahí en el Parque de los Deseos, donde vamos a hablar de mujeres en política. Van a estar dos candidatas a la alcaldía, las únicas mujeres que hay candidatas, que es Beatriz Rabe y Ana María Moreno. Luz María Munera, Daniela Maturana, personas del movimiento Estamos Listas y ya. Entonces ya, es el paréntesis, la invitación para que nos veamos en las Guamas, y ahora nos vamos con todas las preguntas que alcancemos a responder en el tiempo que tenemos y eso. Ahí el guamazo. Sin desacreditar el guamazo. Hola. Bueno, mi nombre es Melissa y bueno, yo creo que esto viene más desde conocerse a uno mismo. O sea, yo me conozco a través de las otras personas porque de hecho, si lo ponemos en la libertad absoluta y una nada, pues no hay un reflejo en donde yo pueda decir yo soy esto o yo puedo ser aquello, sino que más bien nos preguntemos de dónde vienen todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentires. O sea, si uno se pone a pensar, todo lo que tenemos concebido viene desde muchas cosas políticas, muchas cosas religiosas, mucho de esto, pero entonces nos empezamos a preguntar, hey, aquí habían comunidades antes, habían estructuras antes donde hombres tenían relaciones con hombres, tenían mujeres teniendo relaciones con mujeres, tenían orgías, o sea, es que eso para nosotros es difícil entender porque tuvimos una herencia en donde acá los colonizadores llegaron y dijeron, no, es que esto está mal por parte de Dios porque hay que tener pues ellos son homosexuales y empezaron a matar a todo el mundo, entonces eso de alguna forma se queda en nuestros genes, ¿cierto? Pero una vez charlando con una amiga, ella llegó y me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que entre más se demore un bebé, no sé, bebé, llamarlo, pues un feto o algo, en desarrollarse más, son monógamas las cosas, o sea, tipo en los pingüinos o en las aves, son monógamos. ¿Por qué? Porque para que el coso llegue a poder volar, la bendición. el ser llegue a poder volar, pues necesita de los dos padres, y si uno falta, pues el otro va a estar para poderle sustentar el alimento, hasta que se pueda a una edad madura. Mientras que, por ejemplo, en el caso de los leones, no sé, en el cervatillo, pues se levanta de una y ya empieza a pastar. Entonces no hay una relación monógama. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Que nos demoramos, ¿cuánto nos demoramos para poder, o sea, si nosotros ponemos un niño en la selva, ¿cuánto se va a demorar en casar? Pues, no, si no me ponen a mí en la selva, ¿cuánto me va a demorar en casar? Entonces, lo que viene acá es como más vernos a nosotros como una comunidad. ¿Qué pasa si yo no le enseño a mi niño, hey, si te vas a hacer árbol te vas a caer, sino estar ahí y ver cómo él soluciona el trepar el árbol? Porque si yo le digo te vas a caer, entonces el niño ya va a tener la semilla de me voy a caer. Si yo le digo, o mis inseguridades se les muestra a él como, no, es que si tu papá no está, se va a ir y nos va a dejar, y porque se fue con otra. Entonces el niño va a tener una semilla en donde va a decir, es que si la otra persona, si me muere la otra persona, me va a dejar a mí y me va a dejar abandonada. Entonces eso es una concepción desde hace mucho. Y si uno se pregunta todo eso y empieza a ver a los seres humanos como una comunidad, es mucho más hermoso. Porque yo puedo amar a mi primera pareja y puedo amar a mi actual pareja y voy a amar a muchas más personas que no solamente tienen que ser mis parejas, amigos, conocidos, todos me van a aportar a mi vida. Entonces es como preguntarse y autoconocerse antes de reaccionar ante un sentimiento que puede ser pasajero. Gracias.
Yo creo que se deberían animar, porque creo que voy a hablar por... Pero no me censure. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, yo quiero, ¿cómo se dice? Mandarle un guamazo al man de gestión humana de la empresa que cree que porque le toca repartir regalos de Día de la Mujer, todas le tenemos que dar pico. Yo a los manes que pidieron que les dieran regalo el Día de la Mujer. No, ni uno más. Buenas noches. Voy a dar 2 ideas, pero al final se concretan. Bueno, la monogamia es violenta. Punto. La no monogamia es violenta. Punto. El ser humano es violento. Punto. Hay una palabra en lo que dices que hay que tenerle mucho cuidado y es poder. Poder. Ahí ya todo se complica. Escuchando lo que dice el amigo filósofo, plantea sobre las heteronormativas, la hegemonía, X cantidad de cosas. La apuesta en este tipo de asuntos es ser la resistencia que el poder no quiere que seamos. Pensar monogamia violenta. No monogamia violenta es jugarle el juego a la misma estructura. El mero hecho de desear la libertad del otro es poseer el cuerpo del otro. Es un asunto casi que económico del cuerpo ajeno. O sea, mi libertad. El mero hecho de pensarme, yo cuido mi cuerpo y cuido el del otro, al decir el otro, así sea un asunto de cuidado del otro, ya estás opinando sobre el cuerpo. La lógica de este diálogo es muy chévere, pero yo creo que debemos de llevar el asunto más allá. Es porque no buscar unas formas de cuidar adecuadamente, desde la monogamia, desde la no monogamia. No caer en el discurso, y la palabra me ofende, violento. Somos violentos, estamos cansados de la violencia. Negar, no hay que negar, pero hay que buscarle alternativas sanas y saludables para poder tener una sociedad lo más sana posible. Hazlo. Claro. Dani, ya lo. Sí, pues, sí, para ti pensar en la libertad de la otra persona es posesión, pues bueno, ya esas son tus opiniones, obviamente para mí yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí, no estoy de acuerdo, igual que diga lo quien lo diga, tú, Foucault, lo que sea. Yo pienso que cada quien tiene como su concepción de este tipo de relacionamientos y sus estrategias y estás como diciendo hay que pensar, te lo dejo a ti, pues como que cada una puede pensar sus formas de relacionamiento y opinar sobre ciertos temas de una u otra forma y hacerlo, entonces no mandar a que alguien más lo haga, porque si una no está dispuesta a hacer algo, pues ¿para qué va a poner a otra persona a hacerlo? Y no mandar a nadie a hacerlo. Para mí no, si para ti es complejo, está bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elena Aparicio y pues bueno, yo vengo a poner pues como una cuestión que me preocupa y es que yo noto en tu discurso de pronto una contradicción, porque digamos que tú hablas en algunas ocasiones sobre la estructura misma de las relaciones, es decir, la monogamia, la poligamia, y es como si eso determinara el comportamiento del individuo. Pero hay otras ocasiones en donde tú reconoces que las personas tienen una elección propia y las personas pues como que se pueden educar y tomar posiciones al respecto que cambian un poco esa estructura. Yo creo que yo me sitúo más en esa segunda posición, me parece que las dos son un poco
contradictorias y no sé hasta qué punto podríamos llegar a conciliarlas, porque yo digo, tú mismo lo reconoces, es que el poliamor también reproduce lógicas que muchas veces pues como que están en la misma vía de lo que están hablando, del heteropatriarcado, de todas las cosas que ustedes utilizan esos términos. Entonces yo creo que el punto está en el segundo llamamiento que tú haces y que lo desarrollas cuando hablas pues de los celos, por ejemplo, de cómo esos valores que se inculcan en el individuo pueden producir relaciones monógamas o no monógamas, igual de saludables, igual pues como de una apuesta pues como un poco igualitaria, y bueno, con todos estos valores que todos estamos buscando. En realidad yo encuentro que hay que hablar del amor como también acuerdos voluntarios, es decir, yo no veo o sea, sí, puede que el tema de la propiedad del cuerpo y bueno, sí, todo eso puede también como valer en un tipo de análisis, pero yo lo que veo son acuerdos voluntarios donde una persona da y recibe. Igualmente yo no creo que haya que satanizar pues tampoco esa posición y bueno, a mí sí me parece problemático las consecuencias de ese tipo de discursos, porque una compañera allí intervenía y hacía énfasis en que, bueno, cómo es que todo se está volviendo líquido, cómo es que entonces ya le huimos al compromiso, le huimos pues como a estas relaciones de cooperación en la familia, porque eso es lo que a mí me parece que de pronto la familia monógama también plantea un tipo de cooperación muy válida en ese proceso de crecimiento de un ser que necesita tomar de varias personas pues como aprendizaje, bueno, no sé, pero se me hace que es problemático la consecuencia de poner en la estructura toda la responsabilidad y no empoderar al individuo y no decirles, hey, bueno, qué valores estamos reproduciendo y bueno, en qué sentido va la cosa, ¿no? Entonces eso quería aportarle a la discusión. Gracias. Yo solo quiero decir algo como de lo último que dice sobre la familia, y es que precisamente veo eso mismo de la cooperación de una familia, pero la vería más fuerte, pues como que me la puedo imaginar más fuerte si es una familia más grupal, y es decir, si es una familia no monógama, entonces si hay varias personas que estén a cargo de diferentes roles, de diferentes funciones. Que igual pueden verse, por ejemplo, en muchas familias tradicionales de acá, y es que están compuestas por la mamá, la abuela, las tías, y todas ellas cuidan de los hijos de alguna, pues. Y bueno, solo pienso como eso, y lo de contradicto, pero sí, pues como que esta percepción está súper bien. Y me parece importante, pues, como de los acuerdos voluntarios, claro. Coordinamos con eso. Última pregunta, bueno, quiero hacer acá como un cierre con algo particular. Buenas noches, mi nombre es Sergio Rosa. A mí me gustaría saber, en todo este recorrido que tuviste investigando, ¿tienes cifras? ¿Tendrás algún número? Ya me hiciste caras. ¿Tendrás cifras de hay éxito en estas relaciones? No, pues hay cifras de que los matrimonios, cierto, no tienen éxito, hay cifras. Hay cifras que, por más que la lógica dice que una pareja que ama a otra persona, pues que se aman entre sí y resulta un hombre asesinándola, ¿cierto? Hay cifras. Hay cifras en España, en México, de que estas personas poliamorosas, no monogámicas, tienen éxito, son felices, esto funciona, o antes los quebranta, o no sé, o se enloquecen y terminan, como decía una muchacha por allá, que teniendo sexo sin sentido y sin más. No sé, un poquito de números ahí, no soy matemático, pero rico esos comparativos. Ay, no sé. Pues no tengo ni idea de cifras.
Sobre ese tema específico, quizá también, bueno, no he buscado, mi investigación fue más que todo cualitativa y creo que tampoco se ha estudiado demasiado el tema como para tener este tipo de estadísticas, supongo, la verdad es que no estoy segura, pero no sé qué tan efectivas o inefectivas sean este tipo de relaciones, lo siento, te lo debo. Pero, sí, pues yo tengo una pregunta y es, ¿a qué te referías cuando hablas de tener éxito? De que en esas relaciones haya éxito. Que no la mate. Pues, porque siento que se queda como en el aire para poder hacer esa comparación cuando hablamos de esto, bueno, buenas noches. Ante el planteamiento que le hacía, yo me preguntaba qué entiende por tener éxito, ¿cierto? Cuando hablaba de relaciones monogámicas, no monogámicas, se tienen cifras o no de si tienen éxito, ¿qué estabas pensando sobre eso? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, creo que lo dije cuando lo estaba expresando y es la felicidad es el éxito. Entonces son felices, duran, se sienten bien así, o sea, duro así mucho tiempo siendo feliz, porque yo siento que la gente tiene 13 años de noviazgo, terminan con esa persona y en 6 meses se casan con otra. Entonces fueron felices esos 13 años y se acabó ya, listo. Se casaron con otra persona, son felices ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se divorciaron? Son felices, el éxito lo mío es por la felicidad. Entonces es eso, entonces la gente, pero ya dijeron que no hay estudios todavía que puedan decirte es que una pareja es tendiente a sentirse muy feliz cuando es poliamorosa, o le dura mucha la felicidad y la estabilidad emocional, o eso es el éxito para mí. Ese es como el enfoque que le doy. Gracias. Se me iba a quedar una última pregunta, pero quiero hacer este breve pedazo, pues leer un pedacito de un libro que me estoy leyendo que se llama Cuentos de Mujeres Solas, donde hay una mayoría de textos escritos por hombres hablando sobre las mujeres y unas pocas mujeres. Y el prólogo lo hace Marcela Serrano y dice: los hombres han escrito hasta el infinito sobre las mujeres y cuando se refieren a su soledad lo hacen corrientemente desde un mismo punto de vista, el del vacío del corazón. Solteronas patéticas, cuarentonas desequilibradas, almas errantes sin ancla por carácter de sexo y amor, cuadros patológicos brillantes, como nos brillan aquí, mencionan a las escritoras, tristes representantes de su género que no supieron dónde buscar el centro cuando la carne murió o cuando se abstuvo de nacer. Es interesante el hecho de que para estos espléndidos escritores, para casi todos en realidad, la soledad femenina sea solo aquella, la determinada por la ausencia del hombre. Y reitero, es el hombre quien escribe. Quise hacer este texto y este paréntesis también para un guamazo para ti, en el sentido de este es un espacio para llevar a la discusión los aspectos del género, del feminismo especialmente, y de las nuevas masculinidades. No tenemos que imponer un pensamiento en ningún sentido, como lo decía Valentina, lo diga Foucault, como lo diga Freud, como lo diga Jung. Es el sentido de aprender a escuchar al otro o a la otra. Y quise leer esto porque así ha sucedido. Nos han impuesto un montón de pensamientos y no podemos permitirnos escuchar a la otra persona ni entender cuando incluso estoy haciendo mal hablando como hombre, defendiendo a lo femenino, pero consideré hacer este replanteamiento a partir de la posición desde la intervención y creo que es muy importante que aprendamos cuando es bueno callar y entender la interpretación del otro o de la otra. Y la pregunta con que quería cerrar era, desde la última tesis del amor infinito, no es bueno entrar en una relación no monogámica hasta no amarse a uno. Wow.
Pues yo creo que no es bueno entrar en ninguna relación hasta mamarse una misma, monógama o no monógama, pues porque si no va a ser muy complejo, porque ese montón de inseguridades que una tiene cuando no está bien con una misma, pues afecta además el relacionamiento con las otras personas. Pues gracias a este espacio, a las guamas por la invitación, al claustro por el espacio. Siempre me va a parecer muy impresionante que este tema convoque. Siento que hay como una necesidad todo el tiempo de hablar sobre el relacionamiento. Y bueno, me parece interesante que haya habido como tantas preguntas, tantos cuestionamientos a lo que estaba diciendo y que, pues, que cada una se lleve lo que se quiera.